de la tarde. Le damos también la bienvenida a usted que está con nosotros en esta edición de Asiento Extra. Qué gusto, qué bueno que esté con nosotros, pues para ampliar también otras informaciones, además de lo que durante la mañana y desde buena mañana estamos siempre compartiendo, todo lo que surge en el momento, todas esas noticias que son destacadas, lo relevante, pues también el repaso y ampliado de otras noticias, de otras coberturas que se hacen, inclusive pues con diferentes perspectivas. Y en Asiento Extra eso es lo que estamos buscando. Para hoy nos vamos a ir hasta Roma, ya casi vamos a hacer el contacto. Hace algunos días les estuvimos comentando en esa última semana de julio, estos primeros días de agosto, estuvimos hablando sobre el jubileo de la juventud, y es que para este 2025 es el año santo jubilar, está dedicado a la esperanza, una convocatoria que había hecho, y lo dijimos en su momento, el Papa Francisco para los jóvenes, para diferentes grupos que también van a estar llegando hasta Roma a lo largo de este año, pero en este caso y en esta ocasión a los jóvenes. Vamos a hacer el contacto con algunos de ellos, si bien es cierto la actividad ya terminó, pues también han aprovechado para visitar otros lugares, otros espacios que son importantes y destacados allá en Roma, pero queremos hablar sobre lo que representa esta primera actividad del Papa León XIV con los jóvenes, esta primera oportunidad de encontrarse con ellos. El padre Luis Alberto Aguilar nos ha acompañado aquí en Extra Radio ya en reiteradas ocasiones, es parte ya prácticamente cuando analizamos temas de iglesia, es parte de ese apoyo que nos da. Analizar este encuentro entonces también, y primero, padre, comentar sobre el año jubilar de la esperanza o relacionado con la esperanza. ¿En qué consiste? ¿Qué se espera precisamente de una celebración como esta o de una convocatoria que se hace a nivel de la iglesia y que se va desgranando, por así decirlo, porque sabemos que va a haber otras convocatorias, no solamente para los jóvenes, estará para catequistas, entre otros, pero entonces, ¿cuál es la idea de tener un año jubilar? Padre Luis Alberto, ¿cómo está? Lorena, muy buenas tardes, un gusto saludarla a usted y a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde por Asiento Extra. Pues sí, como usted dice, acaba de pasar el jubileo de los jóvenes, que fue uno de los jubileos más masivos que se ha celebrado en este año jubilar. Y el Papa Francisco, cuando planteó este año jubilar, bueno, justamente está en el marco de cada 25 años. Recordemos que el último fue el jubileo, el gran jubileo del año 2000, que si miramos hacia atrás, pasaron ya 25 años. Es muy rápido, el tiempo vuela, que hace que estábamos celebrando ese año 2000 que el Papa San Juan Pablo II hizo la apertura a la Puerta Santa, antecedida por 3 años que fueron dedicados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que luego aquel momento culmen de ese año jubilar. Y el año jubilar tiene ante todo un fundamento bíblico que lo encontramos en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, cuando se buscaba que aquel tiempo de júbilo se descansara, se dejara descansar la tierra, se perdonara las deudas, se liberaran también a quienes estaban en la cárcel, una forma de expresar eso, un júbilo, un tiempo nuevo, que el pueblo de Israel lo tenía como una clave fundamental en su modo de fe, en su modo de dirigirse y conllevar su vida en relación con Dios. La iglesia, viendo esta experiencia a lo largo de la historia, ha tenido muchos años jubilares que buscan eso, resaltar también en un momento oportuno, un tiempo para detenernos. Ojalá, claro, en aquel momento el pueblo de Israel guardaba en los años previos la cosecha para no tener que producir durante ese tiempo, y sobre todo para dejar descansar la tierra, que era el propósito fundamental. Es curioso porque este tipo de prácticas en alguna medida también lo tienen nuestros pueblos originarios, los pueblos que llamamos indígenas, que dejan descansar la tierra para que ella no se agote, para que no pierda, digámosle así, la capacidad de seguir produciendo frutos para alimentarnos. Y bueno, ha sido una riqueza porque el Papa Francisco, después de este jubileo del año 2000, al celebrar ya 25 años, decía, es el momento de volver nuestro corazón a Dios, y en momentos en los que él hablaba de una tercera guerra mundial, pedazos, decía el Papa Francisco, que estamos viviendo en el mundo y no somos
extraños con todo lo que vive Ucrania, Rusia, la situación en Medio Oriente y las guerras que casi no se hablan, pero Ujú. que están vivas en África. Hay una gran cantidad de guerras ahí librándose, quizás no son tan mediáticas, pero ahí están. Y por eso el Papa hablaba de un momento de esperanza. La Ujú. esperanza no defrauda y por eso ese ha sido el nombre con el cual se ha bautizado este año jubilar que lleva como lema Peregrinos de la Esperanza. Y a eso iba también, padre, en estos momentos tan convulsos, tan divididos de la humanidad. Creo que la palabra calza muy muy bien, tener esperanza. Al final, yo creo que eso es lo que sostiene a muchas personas, lo que sostiene a muchos pueblos, muchas comunidades también en medio de toda esta situación. Tal vez si nos vamos enfocando en esa división de actividades, padre, está el jubileo de la juventud, pero también se celebran otros pequeños jubileos. ¿Cuál es usualmente la dinámica en ese evento? A lo largo de todo el año, la Santa Sede hace un programa, un calendario que está publicado ya desde hace tiempo atrás, donde a lo largo de todo el año hay celebraciones. Jubileo de los políticos, jubileo de los deportistas, jubileo de los empresarios, jubileo de los jóvenes, jubileo de la familia, jubileo que coincide ahora con los jóvenes de los misioneros digitales también, Ujú. jubileo de las personas que también se dedican a al trabajo a los artistas, por ejemplo, jubileo de los periodistas a propósito de estar en un medio de comunicación. En fin, Mm, ujú. hay jubileos para tirar para arriba, por decirlo así, de la gran cantidad de celebraciones que ha habido. Algunos son más visibles por la gran cantidad de peregrinos que Que llegan. convocan, como Ujú. ha sido ¿verdad? Porque este mismo nos remonta al último encuentro que hubo ahí en Torbergata en el año 2000, en aquel momento con San Juan Pablo II. Y ahora este jubileo pues estaba convocado por el Papa Francisco, que les había dicho a los jóvenes al finalizar la JMJ allá en Lisboa, hacía prácticamente un año, los espero en Roma para celebrar el jubileo el próximo año. Bueno, los esperaba Pedro y Pedro pues hoy es León XIV porque así se trata. Y Ujú. muchos significativamente también le dijeron, posteaban en sus redes, aquí estamos, querido Papa Francisco, vinimos a cumplir con la cita que nos pusiste y aquí llegamos para también decirle que aquí está la juventud de la iglesia, la juventud de Cristo. Y ahora pues en algún medio de comunicación publicado, medio internacional, que decía el primer millón de León XIV. Bueno, sin duda alguna, el primero porque serán de muchos más, pero más que seguir a un hombre, seguimos a Cristo. Y que en ese seguimiento a la luz de la palabra confirmada por el Señor a través del Papa León XIV, sigue llamando a la juventud para que sean testigos de la esperanza, que sean peregrinos de esperanza, porque recordemos aquella frase tan hermosa que el Papa Francisco le dijo a los jóvenes en la JMJ de Panamá: ustedes son el ahora de Dios, no el futuro, ya el ahora. Y en este ahora, en las manos de los jóvenes, está no solamente el futuro de la iglesia, sino esta sociedad. Si ellos no gestionan un cambio, si no son mejores, todo lo que se nos está viniendo encima, si no colocamos elementos éticos a la inteligencia artificial, a la política, a la cultura, a la sociedad, pues obviamente esto seguirá siendo una situación que nos vaya a desbordar y nos pueda generar consecuencias nefastas por no tener principios éticos que nos rijan en la sociedad. Interesante que lo mencionaba usted también, padre, que el jubileo de los jóvenes hacía relación o prácticamente que coincidía también con el jubileo relacionado con la parte de comunicación, con los influencers, que el Papa León XIV tuvo la oportunidad de contactarse también, de encontrarse con ellos, porque muchos de los influencers en el área de evangelización digital también son jóvenes. Entonces, este mensaje sin duda alguna iba para ellos y es una nueva forma de evangelizar, es una nueva forma también en la que entonces se busca tener esa posibilidad y ese encuentro con un Jesús más joven. Los misioneros digitales, como se llamaba el jubileo, ahí están presentes jóvenes y adultos en el quinto continente, como también lo llamaba el Papa Benedicto XVI de feliz memoria, que hablaba que la mayoría de jóvenes hoy pasan en las redes sociales una gran cantidad de tiempo. Y Ujú. en esa estancia, en ese mundo en el que están, que para ellos es casi que su elemento real, porque ahí es donde tienen, hoy muchos jóvenes no ven, no ven Canal Extra por el televisor, lo ven
por una red social, por un TikTok, por acá, por allá, o sea, comen las noticias en los medios de comunicación, pero a nivel de su digitalización. Y entonces la palabra de Dios tiene que también llegar ahí, ser capaces de evangelizar a esos jóvenes para que se encuentren con Cristo. Ujú. Y pues Jesús probablemente si estuviera hoy entre nosotros, alguien diría, hubiera tenido Instagram también, probablemente que sí. Definitivamente. Padre, ese primer encuentro entonces de los jóvenes ya en el evento oficial de jubileo de los jóvenes, ese millón, inclusive por ahí veía que millón y resto también, cómo lo cataloga usted? Y ahorita vamos a conversar con algunos de ellos para ver cómo lo sintieron. Preliminarmente tuvimos algunas palabras de uno de los jóvenes que decía lo que mencionaba usted, pues al final es el representante de Pedro y ese encuentro se sintió bastante bonito. Usted desde la pantalla, tal vez como lo pudimos seguir mucho, ¿cómo lo valoró? Bueno, ciertamente superó las expectativas porque se decía que esperaban 500,000 Ujú, jóvenes y bueno, sobrepasó la meta de lo que habían planteado. En esa misma línea, eh, bueno, hay que primero evitar las comparaciones. Cuando decimos las comparaciones es que el Papa León no es el Papa Francisco, ni es el Papa Benedicto, ni es el Papa Juan Pablo II, es el Papa León. ujú. Y entonces, claro, eh, hay una figura que probablemente todavía está en el corazón de los jóvenes y es la figura de Francisco. Eh, no obstante, el Papa León tendrá también su característica, su carisma, su forma de ser. Sorprendió a los jóvenes en una tarde en Roma cuando estaban con el cardenal, creo que era Fisquela, en una Eucaristía, apareció ahí, le dijo buenas noches, le dio un mensaje corto, no estaba previsto, como dicen, salió del protocolo Ujú. ese momento ahí con los jóvenes y llegó. Luego en la misma vigilia, fue capaz también de entablar un diálogo con jóvenes que le hicieron preguntas, de comunicar el mensaje con claridad. Y yo creo que eso también nos habla de que, bueno, en cada momento de la historia la iglesia tiene el pontífice que ella necesita por la gracia del Espíritu Santo y entonces nos permite ahora encontrar un papa que también le da a los jóvenes la oportunidad de decir, bueno, aquí estamos para seguir a Cristo, aquí estamos para que también se dé cuenta que no está solo, que seguimos orando, que ayer orábamos por Francisco, hoy oramos por León, y yo creo que esta es la iglesia que justamente hoy estamos llamados también a ser presente, una iglesia que sea capaz de dar testimonio de que Cristo es el único capaz de cambiar la vida de los seres humanos. El espacio, nada más quería que usted viera conmigo también, no sé si en su momento pudo observarlo y fue muy destacado precisamente en las redes sociales, el Papa subiendo las gradas a la tarima. Vamos a observarlo y ya casi vamos a comentar al respecto porque generó mucho en las redes sociales. Y para describirle a los que nos escuchan mediante la radio, es en un evento, ¿verdad? Allá, como lo decía el padre Luis, en Tor Vergata, donde se iba a realizar la vigilia, ese gran escenario con un tanto, ¿qué podíamos decir? Unas 20, 30 gradas aproximadamente. Iba el Papa León XIV cargando una cruz alta. El Papa tiene 69 años y tomó la delantera y empezó a subir gradas, grada tras grada tras grada. Padre, se ve muy vital y lo que se bromeaba era que el entrenador del gimnasio seguro estaba súper orgulloso, pero se ve un papa muy vital. Tal vez eso también hace, ¿verdad? Que se sienta cercano a los jóvenes. Caminó con ellos, tomó la cruz, iba adelante, como diciendo, bueno, aquí voy yo delante de ustedes, como hace 20 años lo hacía Juan Pablo II también. Ujú, Y bueno, y eso nos hace mirar que estamos frente a un papa que está iniciando su pontificado. ujú. Cuando los años pasan y pesan, que obviamente a todos nos va pasando factura, en la vida pues llegará el momento en el que no va a poder hacer eso. Hubiera estado Francisco, definitivamente no hubiera sido posible esa imagen que estamos viendo en este momento en el televisor, pero manifiesta eso, un hombre que está con fuerza, como decimos, que hace ejercicio sin duda alguna también y que nos permite decirle a los jóvenes, como lo hizo él con esa palabra, hay alguien que va delante de ustedes. Nos precede la cruz, Cristo ese que ha vencido la muerte, y nos precede aquel que es la cabeza en este momento de la iglesia para decirle, no están solos.
está sin duda alguna una iglesia que les acompaña y una iglesia que quiere estar con ustedes para no hacer cosas por los jóvenes, sino hacer cosas con los jóvenes, Ujú. que es fundamentalmente lo que la iglesia quiere transmitirle a los jóvenes en este momento. Padre Luis Alberto Aguilar, muchísimas gracias como siempre por ese contacto con Extra Radio, por contarnos también de las experiencias y de su punto de vista siempre en relación con la iglesia y en este caso con los jóvenes. Orden. Bien, ya casi vamos a hacer y tenemos ya a los primeros jóvenes que se conectan con nosotros desde Roma. Vamos a ver, estaban sacerdotes entre asesores, los mismos jóvenes que también estaban participando de este evento e inclusive pues uno de los padres, el padre que es el director de Pastoral Juvenil acá en nuestro país, el padre Rodrigo Muñoz. Ya pues estaba en el trayecto de vuelta o por viajes en otros lugares, así que nos dejó un mensaje también contándonos su experiencia. Es el padre Rodrigo Muñoz. Hemos vivido la experiencia del jubileo de la juventud acá en Roma. Estos días anteriores, una delegación de más de 110 personas de Costa Rica hemos participado de este hermoso acontecimiento. Hemos vivido momentos de profunda espiritualidad y por supuesto también de cultura, de compartir con otras naciones y también poder disfrutar de las cosas hermosas que nos ofrece este país. Han sido días muy intensos donde hemos podido disfrutar también de espacios de confesiones, de espacios de compartir con otras naciones en información y demás, pero principalmente el momento en que estuvimos compartiendo con el Santo Padre, primero por sorpresa el martes anterior, en el día de la misa del recibimiento de los peregrinos en la Basílica de San Pedro. Y al finalizar la misma, el Santo Padre salió a saludarnos. Fue un momento sumamente emotivo y también el día sábado y domingo que tuvimos la vigilia de adoración y también después la celebración de la Eucaristía de clausura y el envío para que todos los jóvenes lleven el anuncio de la esperanza a todas las naciones. Un momento muy significativo donde todos los jóvenes se volcaron en cariño, en afecto y en sentimientos muy, muy genuinos y auténticos hacia la figura del sucesor de Pedro. Palabras muy, muy emotivas, muy llenas de esperanza, muy llenas también de motivación para que los jóvenes sigan construyendo la civilización del amor. Han sido días realmente maravillosos. Los invitamos a todos para que sigamos orando por la juventud y sigamos creyendo y apoyando los proyectos que se van realizando en favor justamente de ellos. Dios los bendiga. El padre Rodrigo Muñoz, uno de los asesores acá en Costa Rica de Pastoral Juvenil y que también estuvo acompañando allá entonces a los muchachos. Nos vamos de inmediato hasta Roma, ya está con nosotros Alison Cerdas, también Cristian Jiménez, que fueron de los jóvenes que han estado participando, estuvieron participando de todas estas actividades. Primero saludarlos. Alison, ¿cómo está? Hola, buenas noches, espero que estén súper bien y pues aquí estamos súper. Buenas noches por allá, ¿qué hora es? Las 10 de la noche, 10:20 ya. Sí, casi 10:20 básicamente. Bueno, tenemos a alguien más por ahí, no sé si Cristian está ya conectado también con nosotros para saludarlo de una vez. Hola, buenas noches, sí, por acá estamos ya, a estas horas de la noche, sí, pero bueno, muy contentos por la invitación. No, más bien gracias a ustedes, Cristian. Hicimos un primer contacto con usted a inicios de esta semana o en la semana anterior cuando estaban empezando las actividades, pero más bien agradecerles porque la idea ahorita es conocer un poquitito más de ustedes y de esa experiencia. Inclusive también, tal vez si empezamos con Alison, ¿cómo es el decir? Yo voy para Roma, lo decía ahora el padre Luis Alberto, ¿verdad? Se hace entonces el anuncio por parte de, en su momento, el Papa Francisco, que los va a recibir allá en Roma, en el Jubileo de la Juventud. Alison, ¿cómo se toma la decisión y cómo se prepara para ir a un evento de esto? ¿Cómo fue todo ese tema?
Creo que fue algo bastante fuerte, bastante desafiante, diría. Creo que todos tuvimos que poner demasiado de nuestro esfuerzo para poder llegar hasta acá, ¿verdad? De ayudas de muchas personas que estuvieron detrás de todos y cada uno de nosotros porque lo necesitábamos, ¿verdad? Realmente era básicamente un año en el que teníamos que prepararnos, no únicamente a nivel económico, ¿verdad? Que al final pues es un punto que pesaba para poder venir, sino también desde la preparación espiritual que cada uno de nosotros tenía que empezar a llevar, ¿verdad? Por eso todas las catequesis que estuvimos llevando y demás para poder prepararnos para estar acá, ¿verdad? Algunos decían en la misa de envío, el día previo a venirnos para Italia, que al final esto no iba a ser algo para nosotros, ¿verdad? No podíamos pensar de una manera egoísta y decir, sí, soy de los pocos o de ese millón que estuvimos en Tor Vergata, pero al final, y fue algo que refutó mucho el Papa León durante la misa y durante la vigilia, de que al final nosotros somos esa semilla de esperanza que tiene que ir a dar fruto, ¿verdad? No podemos quedarnos únicamente con lo que vivimos, sino salir y dar ese fruto que el mismo Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces, toda esa preparación que tuvimos que llevar fue bastante desafiante, creo yo que esa es la palabra más correcta, porque no es únicamente un desafío emocional, sino hasta toca la parte de la fe, ¿verdad? De, pues, podré llegar, ¿verdad? De, se cumplirá o no, ¿verdad? Y puede que dentro de la parte misma humana está la incertidumbre de si se pasará o no, ¿verdad? Pero al final, cuando llegamos acá, creo que todos, y era un sentimiento en conjunto de toda la delegación, era como, en serio estamos viviendo el sueño, o sea, estamos acá, ¿verdad? Y creo que eso nos refutó mucho el día de la misa de apertura, porque estábamos ahora sí, toda la delegación junta, un grupo nos vinimos un poquito antes, otros fueron llegando durante los días previos del jubileo, pero ese día que estábamos todos unidos como delegación, al estar ahí en la Plaza de San Pedro, fue como, no, sí, es real lo que estamos viviendo. Alison, ¿cuántos años tiene usted y aquí de dónde es? Tengo 26 años y soy de Cartago, Paraíso en específico. ¿Y la delegación de Costa Rica de cuántos eran? Éramos alrededor de 110 más o menos, entre diferentes movimientos, diócesis y demás, pero delegación de pastoral juvenil, ¿verdad? Hubieron tal vez otros movimientos u otras personas que se organizaron para venir, ¿verdad? Pero que estábamos como contados como delegación nacional alrededor de unos 100, 120. Ok, ¿y esta preparación en qué consistía? Es decir, no fue como que dijeron un mes antes, vean, vamos todos para Roma y ya, sino ¿en qué consistía esta preparación? ¿Se reunían ustedes como grupo? ¿Cómo era? Sí, tuvimos varias catequesis en donde estuvimos participando, ya eran presenciales, ¿verdad? Tuvimos una que nos marcó mucho, que fue en la casa de Sor María Romero, ¿verdad? Y de hecho la camisa de la delegación atrás en la espalda trae una frase muy significativa de Sor María Romero, ¿verdad? Entonces, poco a poco esas catequesis nos iban preparando, no únicamente de qué era lo que íbamos a necesitar para el viaje, a nivel físico, ¿verdad? De nuestra preparación, porque aquí caminar es muy fuerte la cocina, que hay que estarse pegando, ¿verdad? Pero fuera de eso también la preparación espiritual que teníamos que empezar a llevar, ¿verdad? De fomentar mucho la oración, de tener esa comunión, ¿verdad? Poco a poco también tuvimos ciertas catequesis virtuales también en donde íbamos tocando ciertos signos que íbamos a estar viendo durante el jubileo, porque no es venir por venir, ¿verdad? Como ya se los mencioné. Entonces fue bastante seguido, eran unas catequesis casi que una que por mes, más o menos, ¿verdad? A lo largo de un año antes, en donde me recuerdo mucho de, hey, vamos a tener una reunión para ver si se puede hacer una delegación y vamos a Roma al jubileo de jóvenes. Ese día tuvimos la primera reunión en la conferencia episcopal, en el auditorio, y posterior a eso ya fue cuando empezamos, ok, sí, nos vamos a ir preparando y puede que algunas personas se hayan quedado en el camino, ¿verdad? No todas las que fuimos a esa primera reunión, pues estamos acá, ¿verdad? Pero al final creo que pues llegamos las personas que tal vez teníamos algún objetivo en específico o que, no sé, por
caminos de Dios pudimos llegar a estar directamente acá, ¿verdad? Pero básicamente en eso iba consistiendo la preparación. Hubieron algunos encuentros también en las diócesis. Por ejemplo, me recuerdo mucho el último, como en cada diócesis habían aperturado o están aperturadas puertas santas, entonces las delegaciones por diócesis nos unimos para ir juntos peregrinando en preparación a lo que íbamos a venir a hacer acá, ¿verdad? Peregrinar, vamos a orar juntos, vamos a tener una intención, porque no es cruzar una puerta por cruzarla, ¿verdad? Es saber que me voy a ganar una indulgencia plenaria, pero ¿en qué consiste esa indulgencia plenaria y a qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que voy a recibir a través de esa gracia? Alison, conseguir el dinero también, ¿verdad? Ir a Europa no es sencillo, y cuando son este tipo de eventos, pues usualmente en algunos lugares, o por lo menos boletos, aumentan los costos y demás. ¿Cómo hizo usted? En mi caso fue muy de estarme ahorrando todo lo que podía estar ahorrando, ¿verdad? Lo que fue a nivel de salarios, aguinaldo y todo lo demás, se fue directamente para acá. Y detrás de eso obviamente viene la ayuda de muchas personas que adicionalmente se vienen, ¿verdad? En mi familia estuvimos vendiendo pan, vendiendo repostería, y entre de muchas otras personas, familias y amigos, llegaron donaciones que yo ni sabía que iban a llegar, ¿verdad? Entonces, creo que es algo que nos pasó a todos en conjunto, o por lo menos de manera que no sabemos o no teníamos idea de cómo íbamos a llegar a estar aquí, pero Dios puso esos angelitos en el camino para darnos esa motivación, ¿verdad? Tal vez a veces no era únicamente el factor económico, sino la misma incertidumbre que generaba, ¿verdad? Y tal vez hubieron personas que en mi caso no me aportaron algo económicamente, pero sí estaban detrás mucho con la oración, estaban detrás motivándome, de decir, no, usted va a llegar, va a ir, ¿verdad? Va a vivir esto. Entonces, son parte de las personas que cuando se está haciendo todo este proceso de peregrinación, son como las que más vienen, ¿verdad? Y las que más recaen en el corazón durante las oraciones que traemos, las peticiones y demás, para ponerlas a los pies de Dios. Estamos conversando con Alison Cerdas, también está Cristian Jiménez. Ya conversamos con el padre Luis Alberto Aguilar, quien es uno de los involucrados en Pastoral Juvenil acá en Costa Rica, porque durante estos días anteriores se celebró el jubileo de los jóvenes allá en Roma. Mencionábamos que tiene el lema Peregrinos de la Esperanza, y traerlo a la realidad que tenemos actualmente. Se necesita esperanza para poder sobrellevar muchas de las situaciones. Se necesita esperanza para poder pensar que el tema de las guerras, que lo comentábamos ahora con el padre Luis Alberto, pues puede cambiar, que todo ese panorama que a veces nos hace decaer, y no solamente hablando pues desde un tema religioso, sino que en general en la vida también se nos puede hacer decaer, ¿verdad? Entonces la esperanza, y como se dice popularmente, la esperanza es lo único que se pierde. Queremos conocer más sobre ese encuentro con el Papa León XIV, porque también, Alison, Cristian, la expectativa en un inicio era viajar y estar allá en Roma con el Papa Francisco. Las cosas cambian, Dios cambia los planes, y son expectativas y momentos que surgen de manera diferente a lo pensado. Esto es Asiento Extra. Vamos a hacer una pequeña pausa. Alison, Cristian, nada más se me quedan ahí un momento. Miércoles 6 de agosto, que es un asiento ampliado, un asiento más grande para tener a jóvenes que están compartiendo con nosotros su experiencia en Roma, que vivieron el jubileo de la juventud. Ya estuvo con nosotros el padre Luis Alberto Aguilar, quien es uno de los asesores y uno de los encargados de Pastoral Juvenil en la diócesis de Limón. Ha estado compartiendo con nosotros Alison Cerdas, quien es una joven costarricense que hizo ese esfuerzo para poder llegar hasta Roma. Vamos a conversar también con Cristian Jiménez, a quien ya saludamos, y nada más permítanme saludar al padre Jagne Richard, quien es también uno de los asesores de Pastoral Juvenil en la Arquidiócesis de San José, y que estuvo acompañando a los muchachos. Padre, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches por allá. Muy buenas noches, tengan todos, un gusto saludarle, Lorena, y pues aquí también desde Italia, saludarlos a cada uno de ustedes,
y agradecerles también las oraciones. Aquí muy contento de poder compartir con ustedes este espacio que nos brindan. Bueno, ya casi le vamos a pedir que nos cuente también, padre, de su experiencia, pero íbamos ahora con Cristian para que nos cuente, porque yo sé, Cristian, que usted ha participado, y ahorita Alison nos va a comentar si ha estado en otro tipo de eventos así tan masivos. He compartido con Cristian en Jornada Mundial de la Juventud, así que Cristian, no se cansa uno de vivir este tipo de experiencias. ¿Cómo fue ese llegar hasta Roma para usted? Sí, bueno, nuevamente buenas noches, bueno, por acá buenas noches. Y sí, en efecto, pues tuve la dicha y la gracia de participar nuevamente en un evento de estos. Tuve la oportunidad en el 2019 en la Jornada Mundial en Panamá. Y pues es así, ¿verdad? No se cansa uno. La experiencia sí es muy diferente. Creo que, bueno, Panamá, al ser tal vez la primera actividad a la que pude asistir, fue una experiencia nueva totalmente, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues el Papa Francisco sí marcó mucho tal vez esta generación de jóvenes y nos dejó muchas cosas muy positivas, la JMJ. Sin embargo, este reto de Roma fue otro nivel, ¿verdad? Cruzar totalmente, ¿verdad? A otro continente, dejar esto nosotros salimos ya pues hace un tiempo atrás de que iniciara también la parte del jubileo. Entonces ya llevamos más de 2 semanas acá en Italia y acostumbrarse a ciertas cosas que aquí son comunes y tal vez allá no, y la experiencia es pues totalmente indescriptible, ¿verdad? Se siente pues eso de que te llena por completo, el reto de venir hasta acá, de compartir con muchas personas que somos todos costarricenses, pero tal vez no conocíamos, el llegar directamente al jubileo y compartir con personas de todo el mundo, pues marca bastante, ¿verdad? Y creo que fue una experiencia a lo largo de la semana que cada día se veía más retador que el otro. O sea, toda la semana fue escalando masivamente el nivel del reto porque se avanzaban los días, pero disminuía tal vez ya la batería, ya nos sentíamos más cansados, ya pues estábamos más exhaustos, de verdad. Llegar a Tor Vergata pues fue algo masivo, algo impresionante y a la vez muy retador, pasar una madrugada ahí, vivir la vigilia como la vivimos. Llegó un punto que nos llovió también, entonces se volvió más complicado, pero una experiencia creo que sé que ninguno de los que estamos acá va a olvidar. Tuvimos la gracia de tener al Papa León súper cerca, nos pasó pues, como ven en imágenes, nos pasó en esas barandas que están ahí a la pura par, tuvimos la dicha de haberlo pasado por ahí, y con una expectativa que, como decía bien el padre ahorita anteriormente, pues superó, ¿verdad? Creíamos que los jóvenes estábamos dispuestos a responder, pero el nivel de jóvenes que logramos llegar, lo masivo que fue, superó muchas expectativas y cada mensaje del Papa, pues creo que también junto con nosotros. La foto que me compartió usted del Papa con la bandera de Costa Rica, cuénteme sobre esta experiencia, ya la vamos a compartir también para quienes nos acompañan mediante la televisión. Fue un momento de esos que es la adrenalina del momento. De hecho, yo esa bandera la guardaba con demasiado cariño, era un tesoro invaluable que tenía en mi casa. La tengo desde el 2019 porque en el 2019 tuve la dicha de estar en Tarima con el Papa Francisco. Tengo fotos de mi bandera y atrás tengo al Papa Francisco. Significaba mucho para mí. En el transcurso de la semana le decía a mis compañeros que iba a llegar a Pérez y la iba a mandar a serigrafiar y le iba a poner Papa Francisco 2019, Papa León 2025, y en el momento no me quedó otra más que aventarla, no sé, fue algo del momento y ni pude reaccionar, o sea, tuve la sensación y el momento de enviarla. Después me enseñaron las fotos a los minutos y los videos que se la llevó en la mano, yo no había visto que la agarró y pues iba, como bien decíamos, creo que ya después de analizar un poquito y valorarlo más, de verdad que el ser peregrino de esperanza marcó mucho con el lema de la mano de lo que sentimos, y después de ver que el Papa la llevaba, pues creo que aviva más eso, esa esperanza, porque esa bandera me acompañó. Yo comentaba en un grupo que tengo en WhatsApp de personas que me ayudaron mucho para estar acá, les comentaba que esa bandera me acompañó en los peores momentos, porque fue un testimonio vivo para los jóvenes de lo que yo viví en Panamá, y con la bandera siempre he dicho, bueno, me pasó un milagro en Panamá, la bandera fue el inicio de ese milagro, entonces
para mí fue muy satisfactorio al final saber que se la llevó el Papa y demás, y es esa esperanza. Creo que al final de cuentas logré entender que en la bandera, a pesar de que es algo material, era muy simbólico, y creo que era la esperanza de un país, era la bandera. Para él decía Costa Rica, decía pura vida y llevaba el pabellón, la esperanza de un país, la esperanza de una juventud, la esperanza de un joven, porque de verdad va mucha historia detrás de esa bandera, significaba mucho. Mi mamá fue la primera en decirme qué le escribió, qué le puso, por qué la envió, qué le pasa, esa bandera tenía que volver, un montón de cosas. Y yo dije, mami, no iba nada, pero iba todo, ¿verdad? Entonces, una experiencia muy bonita. Después más bien nos podíamos a pensar del susto de que nos iban a echar de Torbergata, porque se la tiramos al Papa casi en el pecho, ¿verdad? Y todo, el susto del momento, pero de verdad que para mí personalmente genera mucha esperanza saber que algo que significaba tanto, pues logró tenerlo él. Y como usted decía al principio, también pues era como una mezcla de sentimientos para todos, el hecho de que Francisco nos preparara tanto para este momento, que fuera el que abriera las puertas de este evento, el que nos involucrara con muchísimos mensajes a ser parte de este peregrinar. Y pues llegar, como decía usted ahorita, tal vez no vimos a Francisco, vimos a León, pero los que tuvimos la oportunidad de cruzar las puertas santas en Roma, vimos a Francisco, no como esperábamos, ya lo vimos en el lugar en el que descansa, y también generó mucho en nosotros, el saber que de alguna u otra manera lo volvimos a encontrar, tal vez no como todos esperábamos, pero ahora con la esperanza nuevamente puesta en Dios de que el Papa León pues es el líder ahorita, es el que va adelante, y creo que todos los jóvenes supimos responder mucho a que, a pesar de que él viene empezando, creo que sintió ese abrazo, ese cariño que los jóvenes crearon con Francisco, y que no lo van a dejar solo. Creo que él de verdad sintió lo que Francisco generó en nosotros, se lo dedicamos totalmente a él. Ajá. Padre Yagne, estábamos viendo imágenes también de la peregrinación allá en los Jardines Vaticanos, porque cayó en pleno 1 de agosto toda esa celebración. Aquí la romería pues bastante concurrida, toda la cobertura inclusive que dimos acá en Grupo Extra, pero ustedes tuvieron esa oportunidad. Ya se ha celebrado en otras ocasiones la peregrinación allá en Roma, en los Jardines Vaticanos, pero ahora entonces ustedes pues aprovechando también, veíamos en imágenes el trabajo o el apoyo que tuvieron del embajador. Entonces, cuéntenos usted, padre, sobre esa experiencia de hacer la romería de una manera diferente. Bueno, yo creo que como también se nos menciona el lema de este jubileo, es que tenemos que ser peregrinos. Tenemos que peregrinar justamente hacia Dios. Y esto es lo que también nos recuerda la romería, sea en el lugar donde estemos, pero siempre con un mismo corazón, a Cartago, para poder justamente peregrinar, es decir, saber caminar junto con Dios en nuestra vida. Y justamente ahí con los chicos, no me dejan mentir, había momentos de que teníamos que subir, otros que bajar, ver hermosas vistas, ¿verdad? Que jamás nos hubiéramos imaginado estar dentro de los Jardines Vaticanos, haber celebrado juntos la Santa Misa, en donde nos acompañó el cardenal Ángel, que fue sucesor de Don Bosco, junto con el embajador y otros sacerdotes costarricenses, muchas delegaciones, éramos más de 170 personas que estuvimos pues peregrinando hacia los Jardines Vaticanos, ir hacia aquella obra de arte que hizo Paula del Bosque. Nos recuerda algo muy importante, que nuestra vida tiene que ser un peregrinaje constante, pero que no caminamos juntos, no caminamos solos, sino que caminamos juntos, en sinodalidad. Muy bien lo que nos decía Francisco en su momento, y que el Papa León también ha querido caminar juntos hacia una meta, hacia donde Dios realmente quiere. Entonces creo que fue no únicamente por conocer un lugar que muy poca gente conoce, sino que saber que podemos caminar juntos a pesar de ser de diferentes nacionalidades o estar en diferentes momentos, pero que tenemos un mismo objetivo, ayudarnos para poder llegar al cielo. Creo que fue una experiencia muy bonita poder celebrar ahí la Santa Misa, poder contar con el embajador, con muchos costarricenses de diferentes partes del mundo que se encuentran y que se encuentran también en la ciudad de Roma, pero ante todo el poder caminar juntos. Creo que fue una experiencia, íbamos rezando el Santo Rosario, íbamos cantando. Creo que Roma también ahí se llenó con este sabor tico que podemos dar ahí a través de los Jardines Vaticanos. Muy bien, quería compartir también la foto con la religiosa Sor Genevieve,
la amiga del Papa Francisco, aquella mujer, aquella religiosa que estuvo junto al féretro del Papa Francisco en su momento dentro de la Basílica de San Pedro. ¿Se la encontraron ustedes? No sé si también iban Alison y el padre Yagne, pero sé que Cristian sí estaba en ese momento. Cristian, ¿cómo fue ese encuentro? Sí, de hecho, bueno, creo que Alison sí nos acompañaba porque nos separamos muy poco antes de ese peregrinar. Sí, por ahí está. Fue súper random, como decimos nosotros. Íbamos a tomar el metro ya en unos tantos días que veníamos de regreso al lugar de acogida, y pues pasamos en tanta carrera de que no nos dejara el metro. Yo me percato que es ella, apenas yo la veo, me percato, va a la redundancia, que es ella, pero en la foto se ve, yo tengo la mano arriba con mi teléfono y hablando con mi mamá. Le hice una videollamada en ese momento, entonces yo paso por la carrera y una de las compañeras sí la ve, y nosotros nos íbamos de últimos, y dice, esa es la amiga del Papa, esa es la amiga del Papa. Entonces, todos en la euforia de montarnos al metro, no prestamos mucha atención, y apenas ingresamos al metro, se nos sentó ahí se ve en la foto, estábamos a la pura par. Entonces, de una vez, en nuestro italiano que descubrimos que teníamos por acá, entablamos una pequeña conversación, y ella nos comenta, ¿verdad?, que todos los creo que ese día era miércoles, va a las audiencias del Papa y demás, que lo acostumbraba a hacer con Francisco. Entonces ya le pedimos esta foto. Para mí fue muy emotivo porque, como les digo, justamente estaba hablando con mi mamá, muestro el teléfono porque estaba en videollamada, sale la foto, pero fue un momento así, la verdad, que nos pasó igual con Pablo Martínez, que igual andábamos ahí caminando por las calles, nos lo topamos, Monseñor Daniel, igual nos lo topamos por ahí en una de las tantas caminatas, pero con esta religiosa, la amiga del Papa, fue muy bonito porque una persona súper abierta, súper simpática, y nos colaboró una vez, ¿verdad? Estaba toda contenta, ahí le dejamos estampita, le dejamos pulsera, le dejamos de todo en Costa Rica, y súper amable totalmente. Desde que nos vio entrar y le pedimos la foto, siempre estuvo a disposición de estar ahí con nosotros. Bueno, seguro ya se había acostumbrado a ese ratito de andar viendo a los jóvenes para acá y para allá, y llegan los ticos, le piden una foto, y bueno, qué dicha que resultó bastante accesible la religiosa y bueno, parte de la experiencia y de esas sorpresas. Alison, ¿ya usted había participado en algún momento en algún evento así tan masivo? No, era la primera vez, y también era la primera vez saliendo del país, entonces era todo un cambio, ¿verdad? Era algo, verdaderamente era un sueño, algo que quería llegar a cumplir, ¿verdad? Y justamente como eso tan random que nos estaba contando Chris que nos pasó, así creo que ha sido todo el viaje desde que salimos desde Costa Rica, ¿verdad? El poder participar de los Catholic Music Awards, estar ahí que eran las primeras premiaciones, ¿verdad?, a la música católica, poder vivir ese momento, y nosotros como, ¿qué estamos haciendo aquí, verdad? En pleno Vaticano, nosotros en esos premios, y luego nos topamos a la amiga del Papa Francisco, todo lo que empezamos a vivir durante el jubileo y demás, y creo que al final son puras diosidencias que nos han ido pasando, ¿verdad? Que nos han ido uniendo mucho como delegación, eso sí, ¿verdad? Alison, ¿eran ustedes los que estaban ahí entonces? Perdón, Alison, ¿eran ustedes los que estaban apoyando a Freddy Chavarría ahí? Sí, dijeron Freddy Chavarría y nosotros nos volvimos locos y empezamos a pegar gritos ahí en pleno auditorio, ¿verdad? Pero lo hicimos sentir muy, muy en casa, ¿verdad? Ahí se nos salió todo lo tico definitivamente. Apenas empezaba alguna alabanza, nosotros nos levantábamos y demás, porque creo que es parte de esa alegría que nos caracteriza mucho como ticos, ¿verdad? Entonces, vivir cada uno de esos momentos que no han sido planeados, ¿verdad? Yo creo que parte de la peregrinación también que tuvimos dentro de los jardines vaticanos son cosas y regalos que Dios nos ha ido dando que no estaban planeados desde el inicio, ¿verdad? O por lo menos por nosotros no, pero por Dios sí. Entonces, pues más que agradecida con Dios, y ya estamos en nuestros últimos días acá. De hecho, hoy es la última noche en Roma, en Italia, perdón. Entonces, todos estos días han ido teniendo pues bastantes regalos de parte de Dios, y es parte de tener esa apertura de asombrarnos hasta dentro del ordinario, que nos pasa todos los días, ¿verdad? Porque claro, así es como va actuando Dios.
Justamente, y es parte de ese, y no quiero adelantarle tanto el volver a la realidad, no sé cuándo es que vuelven al país, ¿verdad? Pero me lo comentaba usted y nos lo decía al inicio de la conversación. El Papa León XIV les decía que eso no se puede quedar ahí, ¿verdad? Entonces, cayendo un poquitito en la realidad de nuestro país, en la realidad de muchos jóvenes que tal vez por falta de oportunidades terminan en situaciones que resultan ser lamentables. ¿Cómo ustedes, con la experiencia, pueden intentar venir a cambiar eso y cómo a ustedes también les cambia la vida? Dentro de la misa, o no me acuerdo si fue la vigilia más bien, el Papa dijo algo muy directo, que decía que el encuentro con Cristo nos tiene que cambiar la existencia. Y creo que eso a mí me ha ido resonando mucho en el corazón, ¿verdad? De que si bien parte de los que ya veníamos dentro de la delegación, pues tenemos un proceso de pastoral activo, ¿verdad? No, creo que no había alguien que viniera, que esta iba su primer acercamiento a Dios, ¿verdad? Sino que ya todos hemos estado en ese proceso de servir en la iglesia y demás, pero a veces hace falta esa, para un momento y replanteese cómo está sirviendo, ¿verdad? Porque el servicio tiene que ser en todos los momentos, ¿verdad? Y parte de lo que nos decía el Papa durante la vigilia es que tenemos que reforzar mucho en crear esas amistades sinceras, esas amistades que llenen, y dentro de esas poquitas cosas que nosotros vamos a ir cambiando desde nuestra forma de actuar, va a ir cambiando el mundo, ¿verdad? Al final, pues somos una semillita de esperanza que era lo que les decía al inicio, que fue parte también de lo que él nos dijo, pero que esa semilla tiene que dar fruto, y parte de lo que él también mencionaba es que tenemos que aspirar con valentía a ser santos. Y para ser santos hay que incomodarse, ¿verdad? De la peregrinación no únicamente en el jubileo, que fue la semana anterior, ¿verdad? De el pasar por esas puertas santas, sino fue ir viendo, hemos ido conociendo santos que tal vez no sabíamos que existían, ¿verdad? Pero ir conociendo parte de sus historias, realmente creo que de manera muy personal me llama a eso, ¿verdad? A incomodarse. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados y pretender que la santidad me llegue de esa forma, ¿verdad? Entonces, es desafiarse, es buscar dar ese paso más, ¿verdad? Al final generar esas relaciones sinceras, esas relaciones genuinas, esas relaciones que sean un reflejo de lo que es Dios dentro de su misma Trinidad, ¿verdad? Entonces, creo que a partir de ahí es donde inicia, ¿verdad? El proceso que vamos a empezar a llevar. Nosotros regresamos el viernes, si Dios lo permite, a Costa Rica, entonces es como replantearse todo lo que tenemos allá, ¿verdad? Desde nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, el lugar de estudio, nuestras mismas relaciones de amigos. Tiene que haber un cambio, ¿verdad? Y ese cambio pues inicia en cada uno de nosotros desde un proceso de actitud, ¿verdad? De cómo estoy yo viendo la vida, cómo estoy actuando, si tendré una coherencia con lo que estoy diciendo, con lo que estoy haciendo y con lo que estoy viviendo verdaderamente, ¿verdad? Y al final ese encuentro, ¿verdad? Tan significativo que pues es algo que pasa cada 25 años, ¿verdad? Dentro de 25 años no vamos a ser las mismas personas que somos ahorita, y es momento de tomar ese protagonismo en nuestra vida y decir, no, o sea, voy a dar ese paso más, porque al final tenemos que llevar a ser a todas las personas que tenemos cerca, a ser esos amigos, con ese amigo en común, que es algo que nos ha marcado mucho, por lo menos al padre Yanni, a Cris y a mí, que estuvimos participando también en otro proceso de formación y demás con Central de Juventudes, y es tener ese amigo en común, ¿verdad? Y yo creo que aunque otras personas no crean y demás, si nosotros vamos generando estas relaciones, al final lo vamos a llevar a ese amigo común que es Jesús. Cristian, se viene sin la bandera de Costa Rica tan histórica, pero ¿qué se trae entonces? Creo que me llevo esa frase de esperanza, ¿verdad? Que resuena mucho. Algo que a mí también me marcó mucho, creo que es el valor de la amistad. Lo vi reflejado en todo momento, desde que llegamos a Italia hasta el día de hoy. Lo he visto muy marcado, y creo que me llevo justamente eso, la esperanza de poder cambiar muchas cosas dentro de mí y a los que me rodean con tantas amistades que Dios me ha regalado. Llegar hasta aquí sin mis amistades no hubiera sido posible. Fue mucha gente la que se movió, la que me ayudó, la que me colaboró,
como les decía ahorita, ese grupo de WhatsApp nunca me dejó solo. Sé que ahorita están mi papá y mi mamá probablemente escuchando este programa porque estaban súper ansiosos de que saliera. A ellos les debo todo y más. Entonces, creo que ellos sienten mucho de que yo esté aquí y me llevo la esperanza de que logré estar aquí por ellos y iré allá a seguir trabajando con ellos. Y la amistad de la mano de la sinodalidad que va más allá. Creo que el padre Yagne en todo este caminar, la hermana, bueno, que nos iba a acompañar hoy, Sor Gloriana, son dos personas que Dios trajo al mundo a ser esos testigos de que la juventud puede seguir creciendo a pesar de muchas cosas, que ellos son esperanza para nosotros y tienen la esperanza puesta en nosotros también. Entonces me voy con eso porque creo que se hicieron muchos lazos pues por acá y con la satisfacción de que podemos llegar allá a cambiar muchas cosas. Me voy con muchos mensajes del Papa también que nos dejó y con eso de que la iglesia y los jóvenes pues siguen vivos, ¿verdad? Somos el presente, bien lo decía Francisco, y nos vamos con ese reto, pero con esas ganas de ganarle al reto, la verdad, y feliz y confiado de que esta experiencia nos va a marcar a todos que estuvimos acá y vamos a llegar a hacer las cosas bien, Dios primero. Padre Yagne, ¿cómo es acompañar a los jóvenes y cómo es acompañarlos en un evento como estos también? Yo creo que digamos en el proceso tanto de pastor juvenil como director arquidiocesano me he dado cuenta que no es solo que yo acompaño, sino que también ellos me acompañan. Ha sido como un gran regalo por parte de Dios. Muy bien, el Papa León lo mencionaba al inicio de su homilía en la misa de clausura acerca de los discípulos de Maús, ¿verdad? Es que Dios también se deja acompañar por nosotros, por nuestras dudas, por nuestros cuestionantes. Y justamente me he sentido muy acompañado y también acompañar, disfrutar, reír, hasta karaoke hemos hecho, caminar, tanto para llegar al lugar de la vigilia, pero también para poder salir del lugar donde estábamos casi 2 horas y media, poder acompañarlos a través de la consejería, de la confesión, poder celebrar juntos la Santa Misa en lugares muy simbólicos. Yo creo que ha sido como un renacer muy fuerte. Yo también pude participar en el Jubileo de los Misioneros Digitales, entonces también era volver con más fuerza a esta evangelización que Francisco nos decía que tenemos que samaritanear esos espacios, y ahora León nos lo recuerda diciendo que tenemos que sanar esas redes, y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que poner nuestros dones y carismas. Para mí realmente este grupo y con los jóvenes en total que he podido acompañar y que también me he dejado acompañar, ha sido un regalo por parte de Dios de seguir creando la civilización del amor, como muy bien nos lo mencionaba el Papa Pablo VI en su momento. Es decir, tenemos que seguir poniendo alma, vida y corazón, tenemos que seguir soñando cosas grandes, y cuando lleguemos también a nuestro país, seguir motivando, porque justamente tenemos un gran reto de poder dejar que el joven otra vez se encuentre con el verdadero amor, se encuentre con la verdad. Hay un documento muy bello de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, el CAPIN, que dice que Cristo, ¿verdad? La verdad no es una idea, sino alguien a quien hay que frecuentar. Entonces, si nosotros seguimos frecuentando cada vez más a Dios a través de la oración, lo decía muy bien el Papa León, a través de la confesión, a través de los sacramentos, nos va a ayudar justamente a ser estos verdaderos impulsores de la santidad, y tenemos que creérnoslo. Benedicto lo decía muy bien, los santos son los únicos que van a poder revolucionar el mundo, y el santo no es aquel perfecto, sino es aquel que lo intenta todos los días. Lo menciona muy bien San José María Escrivá de Balaguer, es decir, continuar, seguir, soñar juntos, acompañarnos juntos, porque tenemos una vía, hay que llegar al cielo. Gracias Alison Cerdas por acompañarnos y por contarnos su experiencia. Con mucho gusto. Cristian Jiménez, también muchísimas gracias. A ustedes las gracias de verdad por la invitación, y como les dije la vez pasada que tuvimos este espacio, sigan orando por nosotros, por los sacerdotes, por las religiosas, por nuestras familias, y de verdad muy agradecido por este chancecito. Dios los bendiga un montón. Padre Yagne Richard, muchas gracias también. Muchas gracias, Lorena, gracias también por su labor informativa, y gracias por darnos esos espacios. Que Dios les siga bendiciendo y sigamos samaritaneando estos espacios. Amén, muchas gracias. Y gracias también a todos los que nos acompañaron. Nada más cerrar, porque el Papa León XIV se lleva entonces la bandera de Cristian, que ya tenía trayectoria, pero también ya tuvo una pincelada más de Costa Rica. El obispo, Monseñor Daniel Blanco, tuvo la oportunidad de encontrarse con él, de darle regalos también, café, por supuesto, tico. Así que yo creo que ya la invitación el Papa León XIV la tiene para visitar nuestro país en cualquier momento. El agradecimiento a todos los que estuvieron con nosotros.
Rodolfo Campos en los controles, todo el equipo técnico también, siempre al pendiente de llevarles a ustedes todas las informaciones. Esto fue Asiento Extra.